Buenas a todos, bienvenidos, ya somos casi como amigos. Recordaros que el mes que viene, 5 y 6 de mayo, es la DrupalCamp. Ahora mismo está abierto el Call for Papers. Todos estáis invitados a dar cualquier tipo de charla, ya sea de gestión, de front, de UX, de cualquier cosa, ¿vale? ¿Alguna? Relacionada lógicamente con Drupal, pero más relacionada con el tema web. Puede ser de, si te gusta mucho React, pues una charla solamente de React está bien, o si te gusta mucho el UX, si quieres montar una nueva de el Design Sprint de Google o alguna historia, pues bienvenidos, o algo con Android o iOS también, ¿vale? También estamos buscando patrocinadores y bueno, pues ya está. Eso es, las inscripciones, el Call for Papers se cierra el día 10 de abril, ¿vale? Es, si no recuerdo mal, el lunes de Semana Santa, ¿vale? Y posiblemente las charlas seleccionadas salgan el 12, si no recuerdo mal, y el calendario de sesiones saldrá la semana siguiente, 19, 20 o 21 de abril, ¿vale? Y sin extenderme más, pues os dejo con Hansete y externalizando los estáticos de Drupal 8 con Amazon S3. Bueno, ya que está la presentación hecha, me paso esta diapositiva. Muchas gracias a todos por venir y bueno, aquí tenemos una foto de la CAN del año pasado. No sé si alguno de vosotros os encontráis por aquí. Me sonaba que Antonio está aquí, Martín está por aquí y yo soy ese. Me he puesto hasta la misma camiseta. Bueno, como me ha presentado ya Nacho, soy Juan Embernal, Hansete de la comunidad. Llevo ya 6 años trabajando con Drupal. Ahora, bueno, desde hace un tiempo formo parte del equipo de Drupaleros de Idealista News y llevo ya 2 meses con el de mantenedor del módulo de Amazon para Drupal 8. O sea, de momento, bueno, me encargo sobre todo de la gama de Drupal 8. En IRC y en la comunidad soy Hansete y en Twitter soy Hansebe, no suelo escribir mucho. Así como curiosidad, que me ha parecido gracioso que hoy le ha dado más me gusta a un tweet que puse ayer sobre la charla, un Twitter que se llama Miopía y Astigmatismo. No sé si es que habían visto ya las diapositivas. Es guiones, ¿eh? Ah, vale. Bueno, pues le doy. ¿Qué vamos a ver hoy? Primero vamos a hacer una breve introducción sobre Amazon, luego hablaremos de los Stream Wrappers, cómo implementaremos todo eso en Drupal 8, hablaremos tanto de cómo está, o sea, flujos de cómo se suben ficheros o se manejan ficheros tanto en Core y cómo se harían luego en Amazon, luego hablaremos de cómo hacer una migración, luego buenas prácticas para adaptar nuestro proyecto para el manejo de ficheros y ya por último cómo gestionar nuestros entornos y algunos problemas y estrategias para solucionarlos a partir del uso de tener un sistema de ficheros externo. Bueno, vamos a empezar hablando un poquito sobre Amazon. Amazon Web Services es una colección de servicios de computación en la nube, siempre ofrece escalabilidad, rendimiento, alta disponibilidad. Y una de las cosas chulas que tiene es el hecho de que tiene puntos de presencia a lo largo de todo el mundo. Tiene un montonazo de servicios, de los más conocidos son por ejemplo el del EC2, que sustituiría a lo que es un servidor de toda la vida. El Lambda es más para ejecutar ciertos procesos a partir de eventos y los que veremos nosotros son el DS3, que es el sistema de almacenamiento que tiene Amazon, y CloudFrog, que sería la parte del un CDN de Amazon. Hay un montonazo más de servicios para bases de datos, para balanceadores y correo, etc. Bueno, aquí tenéis el mapita que me ha hecho Ale, muchas gracias, del cartomapa y ahora mismo los puntos de presencia disponibles son los que están en naranja y los que próximamente van a estar son los que están en blanco con bordecito verde. París,
Nosotros, por ejemplo, usamos el de Irlanda, que es de lo más cercano que hay. Ya supongo que si meten el de París, a lo mejor sí iremos cambiando. Bueno, ¿qué características tiene S3? Se almacenan todos los ficheros, se almacenan en un bucket. Tú puedes tener todos los buckets que quieras y, como ya veremos luego, lo suyo es tener un bucket por cada proyecto. Tiene también como un versionado de ficheros, es como una especie de Git dentro, puedes llegar a restaurar estados de ficheros anteriores. Luego, lo que decíamos de Amazon Web Services, siempre te da escalabilidad, durabilidad, disponibilidad y alto rendimiento. Pagas, así como nota curiosa, es que pagas por el espacio que usas, no es que tengan así planes, digamos, de precios. Ya a partir de lo que vas usando de almacenamiento es lo que vas pagando. Soporta SSL, políticas de uso serían como una especie de roles permisos para ciertos usuarios de acceso a ciertos buckets y todo eso. Y también tiene SDK disponible para un montón de lenguajes, PHP, para Python creo que también tiene, y para Java y un montón. También tiene una administración sencilla por UI. El CloudFront, como hemos dicho, es el CDN de Amazon. Permite cachear los recursos, también permite invalidarlos, soporta CNAME, que es para poner tu propio dominio como dirección de los recursos. Y bueno, como todos los CDN, te ayuda mucho a la hora de paralelizar la descarga de los recursos, por el hecho de que muchos navegadores llegan a limitar la descarga de recursos de forma paralela a través del mismo dominio. Y bueno, lo chulo es eso, que según de dónde se pida el recurso, te lo distribuye desde el punto de presencia más cercano. También tiene una página de informes y eso. ¿Cuándo empezar a pensar en Amazon? En principio tienes que ver si realmente las características que tienes de las características de Amazon encajan con tu proyecto. Es también una solución cuando empiezas a tener varios backends, entonces necesitas un almacenamiento común para todos ellos. Que te venga muy bien que tengas, por ejemplo, un negocio con diversidad geográfica. Entonces ya pues te vendría, como hemos dicho, desde el punto más cercano. Y por ejemplo, a lo mejor en tu empresa tienes a lo mejor todos los proyectos van con Amazon, puede ser un buen momento para apuntarte y aprovechar también el conocimiento que tienen en tu empresa sobre Amazon. Bueno, esto ya lo dejo también escrito, por si no se entiende el dibujillo. Vamos a empezar a hablar ahora de los string wrappers. No sé si alguno de vosotros habéis usado los string wrappers. Vale, pues para eso está. Los string wrappers nos ayudan a manejar flujos, ficheros y directorios y agrupan todas esas operaciones bajo un esquema o protocolo. Por ejemplo, en Drupal tenemos el sistema de ficheros public, el private, temporary, también hay uno para traducciones, y entonces lo que hacen los string wrappers es que a partir de ese esquema registras una clase que se llama, un string wrapper, y tiene un montón de métodos que ya te ayudarán a manejar los recursos de una manera u otra. Por ejemplo, si copiamos de temporary homer a public, la función copy de PHP te identificará si alguno de los dos recursos tiene un string wrapper y entonces realizará las acciones de copiado según ese string wrapper, por lo que no te tienes que crear otra función copy para, por ejemplo, pasar los archivos de tu local Amazon, no tienes que hacerte un copy /, lo que sea. O sea, con los string wrappers ya tienes eso bien estructurado. En PHP también es curioso por el hecho de que te viene la documentación como una especie de interfaz, pero realmente esa clase no existe. Te dicen que si quieres usarlo tienes que seguir esa forma, implementar esos métodos, pero realmente tú no extiendes de una clase. Y bueno, se registraría con string wrapper register. Estos son, por ejemplo, algunos de los métodos que tienes que implementar para crear tu propio string wrapper. Los típicos de crear directorios, renombrar y todo eso. Atrás tenéis un enlace luego para si queréis indagar un poquillo más. ¿Cómo lo hace en Drupal? En Drupal 8. Drupal tiene sus propias clases para manejar todo eso, como hemos visto ya tiene sistema de ficheros público-privado y todo eso, y la mejor manera para hacerlo es con los string wrappers.
La forma de registrarlo es muy sencillo. En tu services YAML del módulo defines un servicio, la clase a la que apunta y luego va con un tag de string wrapper y el scheme sería luego el esquema, lo que vendría a ser el protocolo, que este es S3 y en el core ya definen public, private y todo eso. Aquí tenemos la estructura de clases del core. Hemos metido también ahí... ¿Tiene para apuntar si lo veo en medio? Sí, en el medio. Oh. Pues incluye también bueno, le he metido también el de Amazon para ver cómo queda un poco. Primero hay una interfaz que realmente hace lo que a lo mejor PHP nos debería dar de forma nativa. Simplemente esa primera interfaz mete todos los métodos que se tienen que implementar. Luego la siguiente interfaz ya empieza a meter los métodos que Drupal necesita, tipo get external URL, seturi y esas cosas. A partir de ahí ya tenemos clases que implementan esa interfaz. El sistema de ficheros local tiene una clase abstracta y luego tiran cada uno de los esquemas que tenemos por defecto, el public, el private y el temporal. Luego tenemos dos clases más abstractas para solo lectura, que ahora mismo no se usan en Drupal 8 en el core, pero que ya te las dejan preparadas para que las puedas usar. Bueno, esto es un poco lo que ya he explicado y bueno, al final casi todos los servicios que están tagueados, tienen un tag, acaban teniendo una clase manager que lo gestiona. Y bueno, la diferencia entre el public, private y el temporary principalmente es a través de las funciones de getDirectoryPath y getExternalURL. En getDirectoryPath realmente ese método implementa dónde se almacenan los ficheros, que no tiene por qué ser la misma URL que luego tenemos cuando imprimimos en el HTML. En el core de Drupal 8 tenemos public, private, temporary y ahora tenemos en el setting el get file public path, en private igual con el file private y temporary sí se mantiene en lo que es la configuración por interfaz. Ahora mismo en Drupal 8 estos dos primeros, por el hecho de que cuando está creando el contenedor de servicio necesita tener disponibles ya esas variables, las han pasado a setting. Y antes se podían cambiar por interfaz y ahora no. getExternalURL es al final la URL que nosotros imprimimos. Por ejemplo, ahora han metido en Drupal 8 el file public base URL, que es para una implementación de CDN súper rápida, que le puedes diferenciar rápidamente si quieres usar esa URL que apuntaría a tu CDN, en lugar de usar la del file public path, que es realmente donde está. Luego el private y el temporary, el private tiene que pasar por, digamos, por Drupal para saber si tiene permisos para que se muestre ese fichero, y el temporary es también similar. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de cómo está la parte del módulo por dentro y comparando con Core cómo lo haríamos para un sistema de ficheros externos. Necesitamos básicamente 4 cosas. Definir el string wrapper, que ya hemos visto que necesitamos, configurar nuestro cliente, la configuración básica para meter nuestras API keys y todo eso. Luego tenemos que elegir el uso y generar los estilos de imagen. Ahora ampliaremos cada punto. Vamos a empezar con definir un string wrapper. Ya completamos el mapa de la jerarquía de clases. La clase que nosotros usamos para Amazon como string wrapper reutiliza ya métodos del SDK de Amazon, que tiene también su propio string wrapper. Hay que hacer alguna adaptación para transformar lo que son las URIs de Drupal a lo que espera luego el string wrapper del SDK. Pero bueno, para el usuario final eso es invisible, es transparente. Y luego tenemos tanto el string wrapper que sería S3, y en caso de que queramos sobreescribir el sistema entero el sistema de ficheros público, el sistema de ficheros privado de Amazon, usaríamos esas clases que heredan de la básica de Amazon. Ya hemos dicho que reutilizamos, al final, o sea, implementamos la lógica drupalera en nuestra clase. O sea, teníamos la clase esta de Amazon y bueno, aquí ya como
o sea, como implementa la interfaz de, digamos, con los métodos drupaleros, pues ya tenemos que meterle la lógica que necesitamos. Así también, como curiosidad, ahora mismo, para evitar el número de llamadas a lo que es Amazon, porque eso tiene un coste, tenemos una tabla donde tenemos traqueados todos los ficheros que están en Amazon. Es la forma en la que tiene de saber si hay un fichero que Drupal reconozca si está. Aquí es el mismo ejemplo ya que estamos hablando de cómo definirlo, es el mismo ejemplo de antes. Luego, configurar nuestro cliente. La forma recomendada es a través del setting. Puede ser que en un futuro pasemos todo a setting y no sea configurable por interfaz, pero bueno, eso ya cosas del propio módulo, las cosas que estamos haciendo por detrás. Al final necesitas una API keys, el nombre del bucket, la región, en nuestro caso era Irlanda, el nombre que queremos del sistema de ficheros público, si queremos que vaya por HTTPS. En este ejemplo lo tenemos para que sustituya eso al sistema de ficheros públicos. Luego este parámetro de no reescribir CSS y JavaScript es porque te permite o que tenga la URL de Amazon o que siga apuntando como a tu Drupal. Por si alguien quiere, solo que si apunta para tu Drupal, necesitarías luego que cuando pase por tu Drupal hiciese una redirección a Amazon. El CNAME es lo que hemos visto antes para poner tu propio dominio a las URLs de los recursos, y ya sí, pues cosillas que van saliendo es como, por ejemplo, por defecto los compilados de Twig se van al directorio público, pero claro, esos archivos son PHP y meterlos en Amazon acaban produciendo más latencia, y es un directorio que es mejor tener en el sistema de ficheros local. Bueno, vamos a elegir el tipo. Como hemos dicho antes, podemos usar S3 solo, que eso sería para ciertos campos. Public para sustituir por completo el sistema de ficheros públicos, y private lo mismo con el privado. Aquí tenemos, por ejemplo, a la hora de editar un campo por ejemplo, de tipo fichero imagen, te saldría los destinos de almacenamiento que tienes disponibles. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, este ya está como sobrescrito, y también nos dejaría pues las otras dos opciones. ¿Qué necesitamos para usar public y private? Como para, o sea, lo que hemos dicho de sobreescribir. Pues necesitamos, primero sobreescribir los servicios actuales. Luego tenemos que tener en cuenta que cuando tú tienes los CSS, Drupal, el core, te pone todas las URLs de forma relativa, y si tienes los CSS en un sistema de ficheros externo, necesitas que esas URLs sean absolutas para que apunten realmente. Porque partimos de que Drupal está en una máquina y los archivos están en otra, por lo que una ruta relativa no tendría una ruta correcta. Y bueno, como hemos dicho antes, los compilados de Twig es mejor tenerlos en el sistema de ficheros local. ¿Veis bien se ve bien el código? Vale, pues así de fácil. Bueno, no sé si habéis llegado a tocar en plan sobreescribir lo que son las clases de algún servicio de Drupal. Pues, por ejemplo, aquí tenemos también que la forma en la que se usa el sistema de ficheros public es simplemente comprobar que el setting está activo, y luego cogemos el sistema público de ficheros, lo que es la definición, y en lugar de usar la clase del core, usamos la nuestra. Aquí, por ejemplo, es la clase que usamos nosotros para ponerle las rutas absolutas. Porque una de las cosas chulas de Drupal 8 es que lo han separado todo un montón, y tienes un dumper, el optimizer, y tienes un montón de servicios que cada una hace una cosa, y entonces en nuestro caso solo hemos tenido que sobreescribir esta clase como método y ya tendríamos las URLs absolutas. Para el sistema privado, como en el core también hace un alter de estos para comprobar si tú tienes definida la ruta, te registra el sistema privado, si no, no lo hace. Por eso aquí comprobamos si ya está registrado el sistema privado para sobreescribir. Aquí tenemos un ejemplillo de lo que es las URLs absolutas en los CSS, así como lo hace el core, que al final devuelve una ruta relativa.
mientras que la nuestra al final solo hace eso, mantiene el mismo código y deja file create URL que te devuelve ya una segunda. Vale. Los estilos de imágenes tienen miga, ahora vamos a ver, porque necesitamos una ruta intermedia que pase por Drupal. Supongo que sabréis que también es curioso por el hecho de que Drupal normalmente en los sistemas de ficheros públicos mantiene la misma ruta donde está físicamente el fichero que donde realmente tiene un callback de PHP que pasa por ahí para luego devolvértelo. O sea que realmente, a no ser que tú configures algo en Varnish o lo tengas cachado de alguna manera o reescribas alguna cosilla por ahí, si no, siempre pasa por PHP aunque tenga la misma ruta, porque tiene ahí un callback que va para esa parte. Por eso, por ejemplo, si tú vas a acceder a un estilo de imagen, bueno, hablo sobre todo de los estilos de imagen, el resto de ficheros sí se devuelven de forma directa. Cuando tú vas a generar pides un recurso de un estilo de imagen, pasa por el callback que hemos dicho, ahora veremos un poquillo más, y entonces cuando compruebas si, digamos, la imagen original existe para generarte la miniatura y te la devuelve. Por eso, si nosotros intentamos acceder a esa URL directamente a Amazon, Drupal no se va a enterar y no va a existir esa imagen. Por eso necesitamos una ruta intermedia para generar la miniatura. Y bueno, tiene que aceptar un número variable de parámetros, que ahora veremos. ¿Cómo se genera, seguimos hablando de lo que es la ruta intermedia, cómo se genera la URL de los estilos de imágenes en Amazon? Es lo que decíamos. Si el estilo de imagen existe, te devuelve ya la ruta de Amazon. Si no, tiene aquí un pequeño callback donde ya la generará y te la devolverá. La siguiente vez pues, te devolverá lo que es ya la ruta buena. El resto de sistemas prácticamente no varía. Bueno, esto es un flujo de trabajo de cómo Core genera los estilos de imágenes. Es ya lo que hemos visto. Aquí tenemos la ruta con el iTalk. Esta ruta luego pasa a un callback que es el Image Style Online Controller con el método de líder, que primero comprueba si el iTalk es válido. No sé si os acordáis el iTalk para qué era, para el tema de denegación de servicio. Comprueba si realmente este token es válido para generar una imagen, porque si no podrían estar atacándote a esa URL todo el rato, intentando generar imágenes cuando realmente no es necesario. Y bueno, eso daba problemas de denegación de servicios. Si el iTalk no es válido, 403. Si la imagen original no existe, no podemos crear una miniatura, por lo que 404. Si luego el estilo ya existe, que se puede dar el caso, si existe, ya te haría aquí como un file content, que ahora os comentaré. Y si no existe, te crea el estilo de imagen. Y eso, para que veáis que realmente, cuando es un estilo de imagen, acaba siendo como file content que te encasqueta en lo que es la salida de la respuesta. Al final devuelve un binario como respuesta. No te está devolviendo lo que es la ruta del fichero para que accedas directamente. O sea, que lo está cargando en memoria para luego devolverte. Y bueno, en Amazon es prácticamente similar. Tenemos el prefijo de nuestro callback, ya hemos implementado nosotros nuestra propia clase con su método. Todo esto es lo mismo de antes, comprueba el iTalk, comprueba si el archivo original existe, y aquí tenemos una parte nueva. Normalmente, a no ser que se quede cacheado este enlace, normalmente será porque realmente haga falta el estilo de imagen. Pero bueno, si esta URL está cacheada, directamente te hace una redirección a la URL de Amazon. Si no existe, te crea la imagen, la miniatura, y eso lo que hace es que, al ser un sistema de ficheros externo, te descarga la imagen original al temporal, te la procesa y te la vuelve a subir, por lo que al final el generar estilos de imágenes en un sistema de ficheros externos es bastante costoso. Y bueno, al final te haría la redirección al recurso. Ahora necesitamos un número variable de argumentos de parámetros en la URL. Esto también es como nota curiosa. A partir de lo que es el sistema de routing, si vemos esta es la ruta que tenemos en el core, que bueno,
tiene esta variable. Esta parte en el core Drupal tiene, o sea, normalmente tú defines las rutas en el routing, pero si necesitas meter partes variables me refiero a que tengan tengas varios niveles de carpeta, normalmente se hacen, o sea, es una propiedad dentro del routing YAML que es route callback, y ahí metes el callback donde tienen métodos donde meter un poco de lógica para generar esa ruta. Bueno, entonces necesitamos que esta ruta encaje con esta para que el sistema realmente reconozca. ¿Qué pasa? Que por defecto, si le metemos esto que puede tener un número de directorios variable intermedio hasta el nombre del fichero, por defecto te va a decir que no te va a validar esa request. Lo que hace Drupal en el core es que tiene procesadores de rutas. Está el inbound, que es el que altera la ruta antes de pasar al callback, y luego está el outbound, que es el que hace después. Y bueno, de esta forma lo que hace es que te deja la ruta en el formato en el que la espera y te pasa la parte del archivo, te la pasa en la request, te la pasa lo que es un get, un parámetro get, que sería un file, y para adelante. Pues para esta parte en Amazon se ha tenido que hacer lo mismo. Para poder utilizar nuestro callback de generación de imágenes se ha seguido el mismo estilo, la misma forma de trabajar que lo ha hecho Core. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la migración de archivos a Drupal. Si tienes un proyecto pequeño, con configurar el cliente y es por ejemplo un proyecto nuevo, activas el uso y ya está funcionando. Si es un proyecto pequeño que ya tenía algunos archivos, podemos aprovechar que tanto por la interfaz como por Drush ya te permiten configurar para tener un proceso de lo que es la migración. ¿Qué pasa? Que para un proyecto grande, ahora mismo digamos que el proceso que hay de migración del módulo está portado del D7, que no está muy bien del todo. Tenemos aquí una ISO para mejorar esta parte. Si alguno se anima, pues le puede ir dando. Mientras tanto, como forma parte de un servicio, se puede reutilizar ciertas partes y extender, y luego acabar usando tu propia funcionalidad. Sobre todo por el hecho de que nosotros nosotros en Drupal 7 hicimos una migración bastante grande y notamos que el proceso que te venía por defecto faltaban un montón de cosas. Por ejemplo, una de las cosas que hace es escanear todo tu sistema de ficheros público para luego procesarlo. Nosotros al final metimos una tabla intermedia donde, por ejemplo, todo ese procesado te lo guarda, y a partir de ahí, si tienes 700.000 archivos o más, si se queda pillado el proceso, que no tengas que empezar de nuevo. Y otra cosa también que facilita tener una tabla intermedia con todos los ficheros escaneados es eso, en caso de errores puedes volver a continuar, a retomar el proceso. También puedes llegar a limitar el número de procesados por ejecución. Por ejemplo, imagínate que tienes un timeout que no puedes de ninguna manera saltar, y a lo mejor cada 4 horas puedes estimar más o menos el número de ficheros que tardan en subir durante unas 4 horas, y hacerte tú un pequeño shell que te haga tantas ejecuciones de este comando Drush por número de ficheros que tengas. Bueno, por lotes de ficheros que tú consideres que no dan timeout. Otra cosa chula es que, por ejemplo, mientras se está haciendo el proceso de migración, que no es precisamente corto, puede estar guay que actives de cierta manera que si hay alguien todavía usando la plataforma, que todos esos nuevos archivos que se suban te acaben encolando la URI para que luego se añadan a la cola de esta tabla, para que luego se puedan volver a migrar. Y así no pierdes el funcionamiento actual y lo tienes preparado para el funcionamiento futuro. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de buenas prácticas de manejo de ficheros. Siempre que puedas usa URI, intenta no usar RealPath, porque por ejemplo RealPath te acaba haciendo como el Linux un PWD que te da, digamos, el var 3W HTML donde esté, pues al final te da la dirección completa del servidor,
Y por ejemplo, eso, si luego ese archivo tiene que estar en Amazon esa ruta no existe porque no tenemos ninguna forma de saber dentro de Amazon realmente cuál es la ruta del servidor donde está nuestro bucket. Bueno, para estilos de imágenes, si necesitamos generar una URL en concreto, podemos usar este método. File create URL para lo que son o imágenes digamos que no sean estilos de imágenes o cualquier otro fichero. Lo bueno de estos dos métodos es que ya entran en el flujo de ficheros de Drupal y le meten de cara a integraciones con CDN, los tiene controlados. Si no, pues tu integración con CDN pues va a tener lagunas. Luego, por ejemplo, viene también a cuenta. Todas las funciones que son de URL no se deben usar nunca con ficheros, por el tema que hemos dicho, que si no el CDN, si tienes tú un CDN propio, no se va a dar cuenta qué pasa. Si intentas, por ejemplo, usar URL para un estilo de imagen, no te va a generar el ITOC necesario para poder generar ese estilo de imagen. Por lo que esto, nunca. Twig. Twig tiene una función de, por ejemplo, file URL, que te devuelve o una ruta relativa o si ya era absoluta te la devuelve absoluta. Y también tiene que ser, digamos, sustituiría lo que es el file create URL en backend. Luego, también lo suyo es ir pasando ya render array para que Twig ya solo tenga que imprimir. Aquí también hay dos funciones URL y path que son del estilo de las otras URLs de backend que tampoco debemos usar por los mismos motivos. Luego, intenta que todo pase por Drupal. Lo que hemos dicho que hay una tabla intermedia que es la que es consciente de saber qué archivos hay en Amazon desde tu Drupal. Luego, si tienes alguna integración con el CDN, revisa este hook, que es donde normalmente se integran los CDN. Hemos visto antes que en el setting ya se puede meter una integración con CDN muy básica, pero al final si quieres algo más avanzado, necesitas tirarlo a este hook. Y bueno, intenta que el código no esté lleno de if de si es Amazon o es local, intenta que sea válido para los dos casos. Y aunque existe la posibilidad de subir archivos directamente desde la interfaz, ya sabes que estos grupos no van a saber que ese fichero sí. Bueno, aquí por ejemplo, de cara a servicios RSS y cosas que tengas, si tienes esos servicios de cierta manera, intenta hacer una redirección para que las imágenes antiguas redirigen a la nueva, antes de quitar el volumen que tenías antes de almacenamiento. A lo mejor no todos los ficheros los quieres tener en Amazon, un caso es el de los compilados de Twig, pero podrías acabar creándote un string wrapper extendiendo lo que es el local string que hemos visto antes y, por ejemplo, si tienes alguna caché interna que quieras que sea un fichero, puede ser mucho más cómodo al final acabar implementando un string wrapper para ese caso. Ahora vamos a hablar de cómo gestionar los entornos. Lo recomendable es tener un bucket, que hemos dicho que es un cubo donde metemos ahí todos los ficheros, es tener uno por entorno. Y en nuestro caso pues sería, por ejemplo, uno para producción, otro para staging y siempre, o sea, digamos que si en el equipo a lo mejor sois 5, para desarrollo con uno es suficiente. Porque, digamos, en Pre y Pro, lo suyo es que cada uno tenga uno por el hecho de que si no el otro Drupal no va a saber qué ficheros realmente son los que están. En desarrollo, como vas un poco más a probar cosillas rápidas, no tendrías ese problema. Y bueno, la configuración común sería tener el módulo activo. Luego, en la configuración local, tenemos el setting que ya hemos visto antes. Tenemos un módulo en Drupal 8 y en Drupal 7 que se encarga de... Bueno, está en la configuración local. Este módulo está muy chulo porque te evita hacer la típica que hacíamos de novatos, de descargarnos todos los ficheros de producción para ponerlos en tu local, para que no tengas imágenes rotas y todo eso. Esto lo que hace es que cuando Drupal va a solicitar un recurso, comprueba que si no está en el local, te lo pide una ruta de producción que tú le digas y te lo descarga y ya usas ese fichero. La configuración de Pre, nosotros tenemos en Drupal 7 un módulo parecido al Stage 5 Proxy, pero orientado a Amazon. Vamos a intentar contribuirlo en Drupal 8, que lo que hace es muy similar. Compruebas si hay un recurso en Pre,
Si no está, te lo descarga de la dirección que tú digas de producción, te lo baja y en este caso, aparte de bajártelo, te lo sube a Amazon, porque en Press sí tenemos Amazon. Y bueno, en producción no necesitaría ninguna cosa de esas porque ya está todo listo. La configuración ya la hemos comentado antes, no tiene nada más que destacar. Y bueno, así cambios de entorno. Por ejemplo, que te quieres traer la base de datos de producción para ponerla en pre. O sea, ya tienes tu, digamos, tu proceso típico de cambio de entorno o cambio de rama que tienes que hacer. Y luego, por ejemplo, teniendo lo que es el módulo este que hemos dicho de Statefile Proxy, lo suyo sería vaciar el bucket de pre para que siempre esté limpio una vez que se meta una base de datos nueva y a partir de ahí, cuando necesite recursos, que lo pida de producción y te lo guarde ya en ese bucket. También la tabla de traqueo de Amazon no la tendríamos limpia porque si nos cargamos este bucket, los archivos que estén aquí son los que tienen que estar en la tabla. Y bueno, luego vaciamos cachés y para adelante. El local es igual, solo que el local por defecto, que esta parte me he saltado un poquillo, aquí tenemos que la configuración está en plan vacío. O sea, puedes o bien tener el local desinstalado en módulos, yo prefiero tenerlo activado y lo suyo sería a lo mejor tener aquí esta parte comentada con los datos ya de prueba por si alguna vez quieres hacer algún debug local con Xdebug o similares. Vale, y bueno, que por defecto, claro, el local no tienes que hacer nada con Amazon porque en principio es mucho más cómodo y es mucho mejor que el local, a no ser que tengas que depurar un caso específico, trabajes con el sistema de fichero local para, si por ejemplo no tienes conexión o cualquier cosa, que puedas seguir trabajando. Ahora vamos a ver problemas y algunas estrategias para solucionarlas. Como hemos visto, tener un sistema de ficheros externo agrega complejidad, acaba añadiendo más pasos en lo que es el proceso normal de tratamiento de ficheros. Subir una cantidad muy grande puede ser un dolor bueno, si son muchas a la vez. Por eso hay que tener ciertas estrategias para todos esos pasos, intentar optimizarlos lo máximo posible. Esta es la forma en que se sube en Drupal los ficheros normales. O sea, tú subes un Homer, por defecto te lo manda a la carpeta temporal, te lo renombra, aquí te hace, digamos, todas las validaciones de si es el formato correcto, si no me están tangando y me están metiendo otra cosa. Y bueno, si todo está bien, ya te lo redirigiría a lo que es el sistema público, privado o el de Amazon o el que queramos tener. Una posible solución. Imaginaros que tenemos un contenido con una galería inmensa llena de ficheros que luego a su vez tienen estilos de imágenes. Como hemos visto antes, los estilos de imágenes en un sistema de ficheros externos es bastante costoso. ¿Qué pasa cuando le das a guardar ese contenido? Pues a lo mejor se tira ahí intentando subir y te da timeout, te peta todo el mundo se encabrona y bueno, al final una posible solución podría ser que esa subida se haga en 2 pasos. Tú podrías, digamos, subir de primeras esos ficheros a tu temporal. Posteriormente, cuando le des a guardar, podrías tener un batch donde poco a poco, por cada fichero que se sube es una request, por lo que ya disminuimos la posibilidad de timeout. Y, por ejemplo, el propio editor, al ver que se va completando, pues no tiene ni una pantalla blanca ni una pantalla cargando todo el rato y disminuye mucho esa sensación de frustración de ¿le he dado al botón, no le he dado? ¿Qué pasa? Y bueno, otra cosa chula del batch es que si explota normalmente, a no ser que sea un error grave, si le das al intro otra vez o haces F5 te retoma el batch por donde se ha quedado. Otra cosilla, por ejemplo, el CDN de Amazon por defecto te trata todas las imágenes, te las cachea, bueno, todos los ficheros te los cachea independientemente de si tengan un query string o no, pero eso se puede configurar. Imaginaros en el caso en el que tenéis una noticia con una imagen destacada y tenéis un módulo de estos tipo que seleccionas el corte, pones un punto en la imagen y seleccionas donde quieres a partir de ese punto que se genere el estilo de imagen.
¿Qué pasa? Que si esta imagen ya la tienes subida y el corte lo haces después, si no tienes activado dentro del CDN de Amazon que te cuente como una URL diferente por query string, te va a mostrar siempre la primera, porque te va a cachear esa imagen porque va a tener la misma ruta. Nosotros, a partir de ahí, bueno, también hay recursos que en el concatenado minificado y renombrado que no pasen por ese proceso, que a lo mejor quieres cambiar y ya como tienes a URL no puedes. Pues a través de un query string que podemos añadir en el hook que hemos dicho antes que también se usa para el CDN, que al final te hace como se genera de la misma forma que el ITOC de los estilos de imágenes y lo hace a partir de la fecha de modificación del fichero. ¿Qué pasa? Que si haces un corte nuevo te va a detectar que esa imagen es diferente y a partir de ahí pues te va a generar un token que el CDN te va a dar como una imagen nueva y entonces todo el mundo otra vez feliz. El número de CSS y JS. Esto es sobre todo en plan curiosidad, porque cuando estás haciendo un proceso de migración, no sé si sabéis que Drupal por defecto o sea, si os metéis en la carpeta de CSS y JavaScript, no tiene, digamos, solo el CSS de JavaScript que tienes ahora, aparte de que, independientemente de cada página, te incluye unos ficheros CSS u otros. Por lo que Drupal tiene la configuración, tiene esta variable, que por defecto está en 30 días, y a partir de ahí te borra, cuando comprueba esta variable, te borraría todos los recursos de CSS y JavaScript que estén anticuados. Es una manera que tiene de que para ciertas páginas cacheadas darles un periodo de gracia para que mantengan los recursos que había en ese momento. ¿Qué pasa? Que cuando estás haciendo una migración, cuando subes los archivos de CSS y JS, te cambia la fecha de modificación, por lo que en el primer mes vas a tener más ficheros de lo que tú esperas. Pero a partir de ahí, una vez que pasen 30 días de la migración, ya se vuelve a normalizar todo. Bueno, ya vamos terminando. Este es el roadmap de lo que es el módulo de Amazon al que le estamos dando caña. Y bueno, queremos, no sé si aquí alguien es experto en test, pero en el módulo de Amazon hay muy pocos y necesitamos muchos. También queremos mejorar el rendimiento, también tenemos varias incidencias por ahí para darle a los coding estándar a tope. Queremos mejorar la subida y generación de estilos de imágenes con ejemplos que hemos visto y también mejorar el proceso de migración. Aquí tenéis la URL con las ISOs del módulo para 8, por si queréis echarle un vistazo y ya si sabéis quién es este Pokémon o no tenéis preguntas, ya podéis darle. Y si no, pues estamos a tiempo de comernos antes. No hay ninguna pregunta, por ejemplo, ¿habéis tenido algún caso de tener que usar sistemas de ficheros externos, de trabajar con externales alguna vez, no sabíais realmente público o privado que hacía? Tenéis, no sé, cualquier cosa, si no, si se os ocurre luego me lo decís con una birra también. Bueno, pues el resultado de la duda. Y bueno, muchas gracias por venir. Y bueno, ya un poco más de spam. Lo que ha comentado ya Nacho, que la Drupalcamp la tenemos ya a la vuelta de la esquina y que os animo tanto a proponer vuestras propias charlas como para asistir, porque va a ser un evento que va a merecer mucho la pena. Y bueno, que si os apuntáis luego a una birra o unas croqueticas en Casa Manolo, que ahora pues podemos ir. Y ya, ahora sí que fin. Ya no. Ya.